Muy buenas, likeros. Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy tenemos un invitado que me hacía mucha ilusión hablar con él. Vamos a hablar de temas súper interesantes basados en estudios en los que ha participado el invitado, en los que ha trabajado y en un análisis de estudios a nivel global sobre el lobo. Vamos a hablar una pincelada de genética, porque obviamente ya es un campo más profundo. A ver si próximamente puedo traer a un genetista. Vamos a hablar de dispersión, vamos a hablar de tasa de mortalidad, vamos a hablar de animales que depredan al lobo, vamos a hablar de temas muy interesantes. Y por último, este podcast lo dividiremos en dos. Vamos a hablar también de qué ha pasado en Cantabria con esas necropsias, los que me seguís por Instagram y demás. Ya sabéis que ya han salido las necropsias de todo lo que llevamos diciendo en el canal. Así que nada, Alberto, muchas gracias por estar aquí en el canal y te agradezco mucho tu tiempo y nada, más que bienvenido. Muchas gracias, Gorka. Pues nada, espero que tengamos una charla bastante interesante dada la situación del lobo, del Canis lupus signatus. Así que nada, Alberto, sí que te pediría por favor que para la gente que no te conozca, pues que nos hagas una breve presentación de quién eres si alguien acaba de llegar al canal y no está muy metido en esto. Bueno, yo soy biólogo, soy doctor en biología por la Universidad de Oviedo. Hice una tesis sobre la ecología, el comportamiento y la conservación de los osos y los lobos en el noroeste de España y trabajo como biólogo en la Estación Biológica de Doñana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Perfecto. Pues desde aquí, por cierto, agradecer a Javier Navés que me ha pasado tu contacto muy amablemente. Yo siempre abuso de los invitados y le digo, pásame el contacto de tal, y así vamos haciendo el canal un poquito más grande. Así que se lo agradezco desde aquí. Pues nada, Alberto, como estábamos diciendo antes de empezar a grabar, Alberto me ha pasado un montón de estudios en los que ha participado y vamos a tratar varios temas, ¿no? Quedaos hasta el final porque es muy interesante. Y mira, vamos a empezar con el plato fuerte que creo que es cómo afecta la mortalidad a la población de lobos. Sobre todo a la que más tenemos aquí, obviamente, el Canis lupus signatus. Como el estudio en concreto se publicó allá por 2025-2026, que me corrija Alberto, y son los patrones determinantes de la mortalidad del Canis lupus, el lobo gris, cómo afecta la muerte por parte del hombre, cómo afecta a toda su desarrollo, ¿no? Toda su ecología. Tengo aquí dos datos que a mí me han dejado, aunque no es nada nuevo, pero me han dejado bastante sorprendido. Un 86% en Europa y un 66% en América. Y ya dando la coletilla de que obviamente en América y sobre todo en la zona más al norte, Canadá, Alaska y del Ártico, entonces esa es la zona más... habrá zonas muy despobladas, ¿no? Pues Alberto, ¿qué nos puedes decir de este estudio? ¿Qué conclusiones sacasteis que te llamó más la atención? Bueno, empezando por lo que comentabas antes, la mortalidad por los humanos, la persecución, que solemos decir, que solemos denominar, que es la persecución ya sea legal o ilegal, es el factor que mueve la dinámica de las poblaciones de lobos. Ya sabéis todos que los lobos son predadores apicales y como tal no están adaptados a sufrir tasas de mortalidad altas, ni altas ni medias, digamos, ¿no? Se ha dicho a menudo en muchos trabajos antiguos de demografía de los lobos que las poblaciones de lobos pueden soportar hasta un 25% de mortalidad humana. Y estamos viendo en los últimos años que esto no es así. Hay un trabajo de Krill y de Rotella del 2010 y que viene a decir que con tasas de extracción de un 20% así, las poblaciones de lobos entran en barrena. Esos datos que has apuntado tú antes, de un 86 y de un 66%, evidentemente son insostenibles, no hay población que lo soporte.
podemos decir casi con seguridad que las poblaciones de lobos no soportan tasas de mortalidad total de más de un 30 o un 35%. Esos datos de mortalidad que has apuntado eran, no recuerdo exactamente ahora qué casos son, pero probablemente son algunos de los que se han llevado a cabo en Yukon, en Alaska, en Canadá, etcétera, precisamente para rebajar las poblaciones de lobos con el objetivo de tratar de incrementar las poblaciones de caribús y de alces, básicamente para los cazadores, pero esas Exacto. poblaciones pues entraban en barrena, ¿no? Ujú. Lo que hemos visto en España en un trabajo que todavía no se ha publicado es que la población ibérica tiene en los adultos una tasa de mortalidad del 25%, en los dispersantes aproximadamente un 35% y en los cachorros un 55%, un 57%, algo así, ¿no? Es una brutalidad. Teniendo en cuenta estas tasas de mortalidad y que la población ibérica no ha aumentado llamativamente en los últimos 30 o 35 años, pues está dentro de lo que vemos ahora en los trabajos que se están publicando de demografía, que las poblaciones de lobos en general con tasas de mortalidad total por encima del 30%, pues entran en declive, ¿no? Teniendo en cuenta además que la mortalidad natural, aunque no se conoce bien, es del orden del 15 o el 20%, esto quiere decir que todas las poblaciones de lobos que sufran un 10, un 15% de mortalidad por persecución, pues ven comprometida su dinámica de población, ¿no? Tremendo, tremendo. Claro, por ejemplo, yo hablé con grupos Innatus que están estudiando los lobos de allí, de la zona de Canadá, de la Columbia Británica, y ahí me contaba que en Canadá, por ejemplo, matan lobos sin ningún tipo de control, sí, o sea, nadie tiene que dar parte de nada, no hay... Matan lobos a tutiplé, vulgarmente hablando. En Estados Unidos yo he escuchado, yo no sé si será verdad, que incluso los están matando desde helicópteros. O sea, allí cada estado federal funciona de una manera, ¿no? Pero ahora creo que está el gobierno estadounidense a ver si aprueba una ley o no para bajarle la protección, o sea, un desastre. Pero claro, si nos venimos aquí a Europa, la población de lobos ibérica, con toda esa merma genética que lleva arrastrando desde los 70, 80, que estuvo a punto de extinguirse, ese cuello de botella, ¿no? Tan famoso que se habla, y ahora se le vuelve a dar caza, se le ha estado dando caza incluso estando protegido con el furtivismo, se le ha estado dando caza en todas las comunidades autónomas, mermando la población una barbaridad, luego el furtivismo, o sea, es que, y aparte teniendo en cuenta que es una población de lobos que estuvo aislada, ¿no? El flujo genético que le llega de otras zonas como Italia o la zona de Francia, que en Francia también es brutal la caza de lobos que hacen, es que, no sé, algunos me llaman alarmista, pero todo apunta a que si seguimos así, se va a extinguir, ¿no? Porque... Bueno, la población de lobos, como bien has dicho, la ibérica está aislada desde hace, no sabemos exactamente cuándo, pero muchas generaciones, probablemente un siglo o algo así, o quizá más, desde que se perdió la población pirenaica, que era la que conectaba con el resto de Europa. Y ha pasado varios cuellos de botella, varios, el último hacia los años 70, y esto ha deteriorado mucho las características genéticas hasta el punto de que la población ibérica es una de las poblaciones del mundo conocidas con una más baja variabilidad genética, ¿no? Además, hay una tasa de endogamia eh,
muy fuerte en algunos núcleos. Hemos visto, por ejemplo, que en los núcleos del sur las tasas de endogamia son elevadísimas, y sin embargo no ocurre así en el norte de la península, en la cordillera cantábrica. Esto quiere decir que la población está muy fragmentada, aunque aparentemente es continua, o sea que tiene una estructura, que esto ya lo han visto algunos investigadores españoles y portugueses en un trabajo que se publicó hace pocos años. Ujú. Y con estas características genéticas, con esa baja variabilidad, con las tasas de endogamia tan duras que tiene sobre todo en los núcleos más meridionales, al sur del Duero, teniendo en cuenta además que se han perdido algunos alelos únicos de la población de Sierra Morena, que ya está extinguida, Sí. pues todo esto pinta un panorama feo, y más teniendo en cuenta que la población ha estado perseguida legal e ilegalmente hasta el año 21, como sabemos, y actualmente algunas comunidades autónomas como Asturias, Cantabria, La Rioja y Galicia han vuelto a activar otra vez los controles de población legales, ¿no? Bueno, me gustaría decir además que la persecución legal y la ilegal van muy de la mano. Muchas veces los gestores de las administraciones han mantenido que manteniendo eh, la caza legal se iba a rebajar en la tasa de furtivismo, y se ha visto que esto no es así, lo cual no es sorprendente en absoluto, ¿no? Cuando una especie se puede cazar legalmente, hay mucha gente que parece que pues que ve de alguna manera Menos alguna, fiscalización, menos miedo. claro, Totalmente. menos miedo y tal, ¿no? Sí, sí. Y lo que nos tiene que preocupar, desde luego, es la caza legal, que es sobre la que se puede actuar con herramientas legales, jurídicas, sociales, etcétera, ¿no? El furtivismo es otra historia, hay que perseguirlo, hay que educar, pero es mucho más difícil de conocer y de trabajar, ¿no? Entonces, lo que están haciendo actualmente Asturias y Cantabria, sabiendo además, como saben y como sabemos todos los que trabajamos con el lobo, que las características genéticas están muy deterioradas, pues es una auténtica salvajada, ¿no? En fin. Desde luego. El panorama es es que es desolador, ¿eh? Luego hablaremos del tema de las necropsias que se han visto, que es lo que llevamos hablando aquí en este canal y muchos compañeros, de las barbaridades que están haciendo, pero es que claro, esto la gente lo puede estar escuchando, ¿no? Y no es consciente de la realidad que está pasando el lobo, y como bien ha dicho Alberto, es una atrocidad. Luego hablaremos de las necropsias. Mira, hilando el tema de la genética, el tema de la falta de viabilidad genética, es muy interesante también, y me he basado, he tomado aquí unos apuntes de uno de los estudios que me pasabas sobre la introgresión adaptativa de los perros. Obviamente esto es un ámbito totalmente genético, ¿no? Pero, oye, es curioso hablar de ello. ¿Qué conclusiones sacasteis o qué pincelada nos puedes dar de esto? Bueno, hemos visto que hay episodios de hibridación en todas las poblaciones de lobos del mundo. Lo que pasa que no es una hibridación que esté generando problemas, porque actualmente es posible por genética distinguir bien lo que es un lobo y lo que es un perro, ¿no? O sea, Ujú. son entidades distintas, hay gente que los considera la misma especie, subespecies diferentes, etcétera, pero son entidades animales distintas. Ten en cuenta que los lobos tienen una ecología determinada, de la que los perros ya se han separado hace tiempo,
tiene una biología reproductiva muy, muy estricta, tienen un celo en una época del año, unos partos muy fijados en una época del año. Los perros no hacen esto, como todos sabemos. Y parece que la hibridación, aunque se ha dado siempre, no ha generado problemas porque los lobos han llegado hasta aquí, hasta el día de hoy, como entidades distintas, ¿no? Sin embargo, sí se ha visto que, por ejemplo, la población americana de lobos, en un trabajo que se publicó hace unos pocos años, vieron que habían tenido algún episodio de introgresión por perros hace, creo recordar que 3 o 4 mil años, y habían conseguido ese episodio de introgresión, había conseguido fijar unos alelos que son los que dan esa característica capa negra a muchos lobos americanos, que aunque eran alelos recesivos, se habían fijado porque ese alelo también les hacía más resistentes a algunas enfermedades, en concreto al moquillo, ¿no? Anda. Nosotros hemos visto en este trabajo que ha publicado Isabel Salado, Carles Vila, Jennifer Leonard y el equipo de la Estación Biológica de Doñana, que efectivamente los lobos ibéricos han tenido un episodio de introgresión por perros hace tiempo, no sabemos exactamente cuánto, pero quizá unos pocos miles de años, y de alguna manera han fijado algunos alelos que pueden tener que ver con alguna resistencia a enfermedades, aunque no lo sabemos seguro, y quizá con el comportamiento de los lobos, ¿no? Por ejemplo, también es muy llamativo en el caso de los lobos ibéricos las cortas distancias de dispersión en comparación con otras poblaciones de lobos, ¿no? O sea, las tasas de dispersión que se estiman en los lobos ibéricos son similares a otras. Tasas de dispersión es el número de dispersantes que hay en un momento dado en una población, pero las distancias de dispersión de los lobos ibéricos son muy cortas en relación a otras poblaciones. Es decir, en otras poblaciones se ha visto que un porcentaje pequeño de lobos, de ejemplares, se dispersa a muy largas distancias. Sí. Esto se ha visto en todas las poblaciones. Y sin embargo, en la población ibérica no es así. Las distancias de dispersión media son muy bajas comparativamente a otras poblaciones. Y quizá esto puede tener que ver con sus características genéticas, y seguramente es la causa de esa estructura de la población que hemos encontrado en los lobos ibéricos y que está ocasionando, debido a su aislamiento, unas tasas de endogamia tan altas, diferenciales entre el sur y el norte de la población, ¿no? Muy interesante, exactamente. Yo me había apuntado aquí en esos alelos fijados, pero que parece ser que fue hace, no sé si ponía 17.000 años o algo así. Funciones cognitivas, comportamiento y respuesta inmunitaria. O sea, algo parecido a lo mejor como lo que habías comentado del tema de los lobos de América. Y el caso es que ahora que me has dicho lo de ese fenotipo negro, me pareció ver que había un grupo en Francia que tienen ese fenotipo negro. O sea, yo ya no sé si son lobos negros o que tienen un manto negro, que también hay que diferenciar, claro. Bueno, lobos negros, blancos y rojizos hay en todas las poblaciones, ¿eh? O sea, ten en Claro. cuenta que estos bichos tienen unas capas variables
Y no es raro que haya lobos negros en Polonia, en el Tíbet o en cualquier sitio, ¿no? Incluso blancos. En Ujú. España ha habido varios casos de lobos blancos, no Ya ves. albinos, sino Sí, sí, sí. blancos. Qué curioso. Parece que ha habido algún caso de lobos negros también. Sin embargo, la capa de los lobos ibéricos y en general de casi todos los europeos es muy uniforme y seguramente es debido a la baja variabilidad genética que tienen casi todas las poblaciones europeas, Ujú. más la ibérica, y probablemente tiene que ver también con una adaptación a una persecución histórica que han sufrido los lobos europeos y los ibéricos en particular, también los italianos bueno, y el resto de las poblaciones ibéricas, Sí. que ha hecho que los lobos más llamativos, blancos y negros, pues fuesen más fácilmente detectados y se eliminaban rápidamente, ¿no? Es lo que ha pasado, por ejemplo, con los 3 o 4 ejemplares de lobos blancos que han aparecido en España hasta el día de hoy, ¿no? Es curioso. Mm. El caso es que, claro, al estar. Esto es una pregunta eh, muy controvertida, ¿no? No es una pregunta, es. O sea, la genética del lobo está tan mermada, la del lobo ibérico está tan mermada, que incluso yo he escuchado que hay autores que ya no lo catalogan como Signatus. Incluso hay autores que. Bueno, autores. Incluso está tan mermada la genética que dependiendo de que un poquito de flujo genético o hibridación de perro tampoco le haría tan mal. Eso no quiere decir que se deba de mezclar, ¿no? Que la gente me entienda. Pero que incluso se ha comentado, yo he escuchado comentar eso, ¿no? Que está tan mermada la genética del lobo ibérico que tiene tan nulo o tan poco flujo de los Italicus o de los procedentes de Francia o Polonia o Alemania que incluso no le vendría mal del todo, ¿no? Esto es una pregunta un poco inusual. Bueno, en realidad Canis lupus signatus no está aceptado desde hace mucho tiempo. Ten en cuenta que es una denominación de Cabrera Claro. de principios del siglo XX y las últimas revisiones de los taxónomos y de los genetistas ya de hace más de una década decían que los lobos europeos son todos de la subespecie nominal, excepto los italianos, que sí se aceptaba Eso es. la subespecie Italicus, ¿no? Ajá. En todo caso, la hibridación es un proceso que se da, le puede venir bien a los lobos, como se ha visto en el caso de los lobos americanos, incluso en el caso de los lobos ibéricos, Ajá. y le vendría muy mal si las tasas de hibridación fuesen tan bestiales, tan Claro. altas, que realmente la entidad de los lobos quedase Se pierde. desdibujada por esos episodios de hibridación, ¿no? Claro. Pero no parece que esto vaya a ocurrir, ¿eh? No parece que vaya a ocurrir. Claro. En todo caso, parece que la única posibilidad de rescatar genéticamente a la población ibérica de lobos es que haya un contacto con los lobos que están entrando por Pirineos, que afortunadamente, como sabéis ya, este año se ha constatado, se ha certificado la primera cita de reproducción en el lado español. Ujú. Me decía hace poco un colega pirenaico que había 2 casos, bueno, uno seguro de reproducción confirmada en el lado francés hace pocos años Qué bueno. y este año ha sido el primer caso confirmado de reproducción en Pirineos, en el Pirineo catalán, ¿no? Esperemos que esos lobos tiren para adelante, contacten con los ibéricos, que parece que ya lo han hecho hace un par de años o 3 en Aragón. Eso es. Hubo Teruel, una sí. camada, al parecer mixta, Teruel.
pero esos lobos no está muy claro si han desaparecido completamente o no. En todo caso, la única posibilidad de rescate es que entren lobos con más fuerza desde Pirineos y contacte con los ibéricos, y eso permita solventar esos problemas de baja variabilidad y sobre todo los problemas de endogamia tan fuertes que estamos encontrando en el sur de la península, que podrían llevar a una depresión por endogamia y que quizá están detrás de algunos episodios muy severos, por ejemplo, de afecciones por sarna, por parvovirus, por moquillo, por adenovirus, etcétera, ¿no? Que está haciendo que en los últimos años algunos núcleos ibéricos casi desaparezcan. Han llegado a casi a desaparecer de algunas zonas, lo que pasa que luego, claro, al estar tan fragmentado, pues también hay núcleos que no les han afectado estas enfermedades y se han podido recuperar, ¿no? Parece que ha podido ocurrir algo de esto en Burgos hace unos años, también en el Cerrato, en algunas zonas del centro de Asturias y quizá en la provincia de Pontevedra, aunque no lo sabemos con seguridad, pero tiene toda la pinta de que ha habido episodios muy duros de moquillo, de parvovirus, que se han llevado por delante muchos grupos de algunos sectores, en algunos casos se han recuperado y en otros pues no lo parece. Ya. Joder, se me está poniendo la carne de gallina. Buah, brutal. Yo he podido ver he hablado con algún compañero y la tasa de mortalidad por enfermedades es alta. He visto cachorros que tendrían 3 meses, 4 meses, totalmente hechos una mierda, perdón de la palabra, por lo de la sarna. Y claro, se pierden camadas enteras o casi enteras, porque la sarna sí que se puede recuperar, ¿no? Pero es complicado. Con esa falta de inmunología por el déficit genético, es complicado que esos lobos puedan combatir esas enfermedades, ¿no? Sí, pero bueno, hay esperanza, ¿eh? Los lobos son muy duros, han aguantado hasta aquí y lo que tenemos que hacer, yo creo que como sociedad o como, hombre, como biólogos, como educadores, como divulgadores, los gestores y la sociedad, es tratar de evitar la caza legal por todos los medios. Es lo que podemos hacer. Luego, los lobos tienen hábitat disponible, bastante hábitat disponible en la península, casi tanto como el que ocupan, o al menos, sí, yo diría que otro tanto como el que ocupan actualmente, que no está ocupado, que sería una bendición que los lobos vayan llegando a los montes universales, a los montes de Toledo, a Sierra Morena, etcétera. Pero esto no es posible si no favorecemos un poco la conexión con los lobos que entren de Pirineos, y la única forma de favorecerlo es evitando los controles de población y la caza, Desde que luego, es lo que está en nuestras manos, claro. desde luego. Eh, Como apunte antes de pasar al siguiente punto, hice un vídeo hablando de la llopada, ¿no? De la llopada, como llaman los catalanes, a esa primera camada que se dio allí desde hace 100 años o algo así. Pues fue el siguiente día de darse esa llopada, que para mí es un milagro, y ya estaba el grupo de los payesos queriendo cazarlos. O sea, no tienen lobos. Bueno, tenían algún lobo, no, pero no habrían procreado. Habían acabado de llegar y la loba esa, Dios quiso que parió allí y ya se lo querían cargar. O sea, que es impresionante. Incluso en zona, yo me he dado cuenta porque yo recibo comentarios bastante desagradables todos los días por meterme en esto, y incluso en zonas donde no tienen lobo desde hace muchísimos años todavía lo siguen odiando, ¿eh? Todavía, el caso más claro es Andalucía. Mucha gente, por ejemplo, ve mi canal o ve otros compañeros y está recibiendo muy bien lo del lobo, incluso que luego te preguntaré si quieres cómo ves tú lo de una posible reintroducción, por ejemplo, en Andalucía,
que eso es un tema muy controvertido también. Pero hay gente que sí que tiene buena recepción, ¿no? Del lobo, buena imagen del lobo, pero sigue habiendo gente que incluso no ha convivido con él y le odia. O sea, yo creo que ya es algo intrínseco, ¿no? En nosotros, no sé por qué. En fin. Bueno, en cualquier caso, las cosas han cambiado mucho, yo creo. O sea, hay mucha gente ahora que ve mal que se maten los lobos, entiende que los lobos son una parte indispensable de los ecosistemas y que nos hacen falta ecosistemas completos para sobrevivir nosotros como especie, aparte del aspecto moral que supone que hemos exterminado a muchas especies de muchas zonas y ahora que tenemos algunas capacidades sociales o mentales o económicas o llámale como quieras y hay hábitat disponible, pues deberíamos dejarles ocuparlo, ¿no? Yo creo que las cosas han cambiado bastante en los últimos años, aunque sigue habiendo mucha gente, como dices, que no soporta a los lobos, pero bueno, eso es un problema casi sentimental o mental o moral que tiene mal arreglo, ¿eh? Desde luego. Pero bueno, la educación y la divulgación es necesaria. Hemos llegado aquí ahora con lobos en la península y con muchas otras especies y en gran parte es debido a estos cambios sociales que se han ido produciendo en los últimos 30 o 40 años y que se inició con Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Me he puesto la chapita. Pues sí, Eso no lo había visto. la verdad es que sí. Mira, Alberto, una cosa interesante que me llamó mucho la atención de uno de los estudios que me has pasado es la depredación entre depredadores, ¿no? O sea, el lobo también es depredado, aunque yo pienso que al no haber una población numerosa como debería de lobos, no vemos ciertas cosas, como por ejemplo del lince, que salió el famoso vídeo dándose cabezazos y todas esas conductas, pues son, entre comillas, un poco nuevas para gente como yo que no entiende mucho de esto. Y entonces, claro, también los lobos sufren depredación. En este caso, por águilas reales. Eso me ha llamado mucho la atención. A ver, o sea, en el estudio pudisteis corroborar en nidos, ¿no? Que había restos de huesos de cachorro de lobo. Sí, bueno, los mayores enemigos de los lobos en condiciones normales, naturales, sin persecución directa por parte de los humanos, son otros lobos. O sea, se ha visto que las tasas de mortalidad natural, digamos, en poblaciones no sometidas a persecución están condicionadas básicamente por la mortalidad entre individuos de grupos distintos, ¿no? Ujú. Son muy territoriales y, y eso parece que estamos empezando a verlo aquí ahora. Han pasado 4 años de protección Claro, eso es lo que y, decía. y parece que hay algunos casos más de mortalidad entre lobos de lo que se había detectado hasta hace poco, ¿no? Claro. Bueno, y luego los grandes carnívoros están muy bien equipados para matar y entre ellos a veces se matan, ¿no? Hay casos de mortalidad por parte de osos pardos a lobos, por parte de lobos a osos pardos también, y los grandes predadores, pues por una cuestión de competencia trófica y tal, pues se intentan evitar y a veces se matan, ¿no? Ajá. Hace poco publicamos este artículo porque no había ningún caso en el mundo documentado de águilas reales capturando o consumiendo lobos, aunque sí se había visto, por ejemplo, en Alaska hay algún caso de lobos matando águilas reales en las carroñas. Anda.
Entonces nosotros habíamos encontrado unos restos de un cachorro en un posadero de águila real en Asturias, nos pareció interesante documentarlo y contábamos también en ese artículo 2 episodios de ataques de águilas reales a cachorros de lobos y un intento de acecho de un águila real a un grupo de lobos, ¿no? Ajá. Y tengo que decir que solamente hay otro caso en el mundo, creo recordar que es en Estonia o en Letonia o por ahí, en el que había aparecido los restos de un cachorro en un nido de águila real. Bueno, Curioso. son anécdotas, pero son interesantes de contar porque entre los grandes predadores pues no se llevan muy bien y se intentan liquidar cuando pueden, ¿no? Es algo natural. Es algo Hay, natural. hay varios casos, por ejemplo, de predación de águila real sobre cachorros de osos, Ostras, en Europa incluso, sí. qué fuerte. Pero de lobos pues, no había hasta que hemos publicado esto. Yo hablé con un invitado sobre el gato montés y me decía que la principal amenaza del gato montés, aparte de los cazadores, que eran los que más se cargaban, era el lince. El lince depredaba mucho sobre gato montés, eso me contaba. Y luego también, Ujú. como curiosidad, vi el... Y las águilas reales A también. gatos, claro, claro, claro. También vi que en Europa, en Polonia, Bielorrusia, toda esta zona, que hay una población buena de lobos, eh, depredaba mucho sobre cachorros el lince también. El lince boreal creo que es el que está allí, ¿no? Sí, creo que sí. El lince boreal, sí. Sí, Bueno, hay algunos casos documentados, sí, de un investigador ucraniano, bielorruso, no sé exactamente dónde es, sí. pero me parece bastante raro, ¿eh? O sea, lo más normal es que los lobos preden sobre los cachorros de los linces y no al revés. Claro. De hecho, en el ecosistema de Yellowstone están viendo que la población de pumas que se había recuperado a lo largo del siglo XX, desde que han llegado los lobos, pues tiene problemas allí donde coincide con ellos, ¿no? Y estamos hablando de pumas, Ya ves. Qué no curioso. de linces. No, al final la naturaleza tiene estas cosas, ¿no? Que no te las esperas o no son tan comunes, pero pasan. Y si tuviéramos una población bastante sana y numerosa de lobos, veríamos a lo mejor comportamientos curiosos como por ejemplo la depredación con el castor, como suele pasar en otros países. También se especializan en cazar castor por la noche, es muy bueno. Bien, del tema de la Bueno, Sí, aquí cualquier día va a llegar eso también, claro, ¿eh? claro, Porque claro. empieza a haber por muchos sitios. Ahora tenemos castor por suerte, ¿no? Ahora, y por una situación un poco rocambolesca, que hizo un podcast hablando del castor y fue tremendo la historia. El que tenga curiosidad que la vea. Y sería una buena fuente de alimento para los lobos también. Así que, curioso. Bueno, sí, pero los lobos, alimento en la península hay para ellos, en forma de ungulados silvestres, de liebres, etcétera, Claro, de carroñas, de ganado y tal. El problema es la caza, es el ratillo. eso es, eso es. La caza legal, básicamente. Ese es el mayor escollo. En cuanto a la endogamia, Alberto, ¿quieres apuntar algo más? O sea, es que las tasas de endogamia que he estado viendo en el estudio son alarmantes, ¿eh? Sobre todo, como dices, al sur, eh, donde ha llegado ese pequeño abanico de dispersión del lobo hacia el sur del Duero. Es que es brutal. Yo no sé, aparte de lo del tema de enfermedades más sensibles inmunológicamente, claro, es que va a llegar un punto en que a lo mejor, no sé si infertilidad o malformaciones o no sé cómo va a derivar esto si sigue esto así.
Bueno, tiene mala pinta, o sea, la endogamia por sí misma no mata a los animales, pero les hace muy sensibles ante los cambios, ¿no? Claro. O ante problemas, ante patógenos, etcétera. Fíjate lo que ocurrió con la población de linces en el sur de España cuando estuvieron a punto de desaparecer. Quedaban dos núcleos nada más, el de Doñana y el de Andújar. Y el de Doñana tenía una pinta espantosa por las altísimas tasas de endogamia. Parece que había entrado en depresión por endogamia, los cachorros estaban muriendo por enfermedades y tal. Buah. Y fue tan sencillo como traslocar unos pocos linces de Doñana a Sierra Morena y de Sierra Morena a Doñana, y la población empezó a esponjar. Metieron variabilidad genética y la población empezó a esponjar, ¿no? Por eso eh, es urgente que paremos la caza legal, y sería bueno, pero eso ya no depende de nosotros. Sería bueno que los lobos de Pirineos contacten con los de Burgos o Soria Eso es. o Segovia o donde sea, en Guadalajara o donde sea, ¿no? En todo caso, estaría bien hacer algún análisis de estas tasas de endogamia tan fuertes que hemos visto, quizá dentro de unos pocos años, independientemente de que hayan contactado o no, aunque no hayan contactado con los lobos pirenaicos, con los ibéricos, para ver si la mortalidad al bajar la persecución legal, Ha mejorado. eh, claro, ha podido mejorar algo, porque han podido llegar algunos lobos del centro, del norte, de Burgos, de Palencia, de León y tal, que antes tenían muchísimas dificultades para llegar porque los estábamos matando constantemente, ¿no? Entonces yo siempre insisto en que tenemos que hacer aquello que está en nuestra mano. En este caso, en una población de lobos que está siendo perseguida legalmente, quitar ese factor, que es un factor de riesgo, que es el mayor factor de riesgo, insisto, para la conservación de la población. Desde luego. Me da rabia de verdad que todos los invitados que han pasado por aquí no se les escuche. No se les escuche. Desgraciadamente, de momento, mi alcance a la audiencia es muy limitado, pero es que se os tiene que escuchar y yo no sé, el gobierno, las comunidades autónomas lo saben. Si es que lo peor, lo hablábamos antes, lo peor es que lo saben. Y es que, no sé, no sé. En fin, qué mal, qué lástima. Yo quería preguntarte, Alberto, hablando de todo esto, de la dispersión, luego te preguntaré por la dispersión, que es muy interesante, pero no, es un tema que no me había notado, pero creo que es interesante tratar y quiero traerlo al canal precisamente. Pero el tema de la reintroducción, ya sé que no es lo mismo, como hablaba con Javier Navés, el tema de esas 2 o 3 reintroducciones de oso que hubieron, eh, y esa casi imposible conectividad entre el oso pardo, el cántabro, con la población de Pirineos, que es muy complicada que se dé. ¿Tú verías viable y positivo una reintroducción de lobo, como por ejemplo en Sierra Morena? Hombre, yo lo vería positivo, pero viable no lo creo. No creo que es posible, no creo que es posible dada la educación de la sociedad y sobre todo la educación de la clase política, ¿no? Exactamente. Si se están tirando los trastos por cosas básicas, la vivienda, la educación, la sanidad y tal, pues fíjate lo que pasaría si alguna administración se plantea meter lobos en su territorio. Eh, en este país se han introducido o reintroducido prácticamente todas las especies que te puedas imaginar,
excepto los lobos. Es tremendo, ¿eh? Se han introducido decenas de especies de peces, se están reintroduciendo rapaces por todas partes, en muchos casos sin ningún tipo de control. Antes comentabas el caso de los castores. Los cazadores han introducido, reintroducido variedades de perdices, de liebres, de carneros, de arruís, de corzos, de ciervos, de todo, Desde luego. de todo. A ver, parece que ha fallado la conexión. Introducido osos, menos los lobos. Con los lobos tenemos un problema mental como sociedad de la hostia y, perdón por la expresión, No, tranquilo. pero fíjate, la única población de lobos que se ha reintroducido en el mundo fue la de Yellowstone, que fue una bendición, era un mandato legal del Estado norteamericano, porque exigía que los parques nacionales tenían que ser restituidos con todas las especies que se hubiesen perdido, y sobre todo si se habían perdido por causas humanas, que es lo que suele ocurrir en la práctica totalidad de los casos. Fue una bendición porque ha traído una naturalidad a ese ecosistema de Yellowstone increíble, pero parece que cuando hay pocos animales de estos, muy pocos, nos preocupamos por su conservación, y en cuanto empieza a haber 4 o 5 más de los que se supone que deben, pues Exactamente. nos ponemos a repartir tiros, ¿no? En fin, Es es brutal. lo que está pasando. Es lo que está pasando también con los osos en la cordillera cantábrica. O sea, hemos pasado de poco menos de 100 a 350 o 400, que Y hay fíjate tú muchos. Y según muchos hay de qué muchos ya. cifras estamos hablando, y hay mucha gente que está hablando de volvernos a cazar o de hacer controles y tal. Total. Sí. Es tremendo. Otro de los mitos aquí ibéricos es el desmán, que hice yo un podcast también, que es el gran olvidado. Y ahora parece ser que está teniendo un poquito de eco, pero también está al punto ya de desaparecer, según me contaba el invitado. Eh, es que son esos tesoros que tenemos y por la Sí, incompetencia. que no valoramos como Nada. sociedad, ¿no? Hombre, yo creo que la sociedad va valorándolo cada vez más, ¿eh? De hecho, la prueba está en la contestación social que ha habido contra la rebaja de la protección de los lobos. Las rapaces en España se han recuperado muchísimo en los últimos años. Yo recuerdo de niño que todo el mundo que veía una rapaz le pegaba un tiro. Ahora eso ha cambiado muchísimo. Las poblaciones prácticamente de todas las grandes rapaces se han recuperado, y de casi todos los carnívoros, ¿no? Incluidos los lobos, que se han recuperado un poco en comparación con los niveles que teníamos en los años 70, pero ahí se han quedado atascados, ¿no? Sí, En sí. fin. El tema de la reintroducción, yo sé que es un tema muy delicado por exactamente lo que has dicho tú, que hay mucha gente que le odia. Y hay mucha gente. Yo hice un vídeo hablando de eso y ya me estaban comentando gente de allí, como vea un lobo, le meto un tiro, tal. O sea, gente que le odia todavía y lleva muchos años sin haber lobo allí. Es una pena. Es una pena, porque luego a veces hago un poquito de investigación con los topónimos, ¿no? Que había en Huelva, en Almería. Y es todo topónimo llenos de lobos. Llenos de lobos. Cumbre de lobos. O sea, la gente como que ha olvidado un poco, ¿no? Que es esa cultura de la que bebemos que estaba súper relacionada con el lobo. Y como que eso ya es un eco, ¿no? Es una leyenda. Y es una lástima, porque Andalucía tiene unos parajes y un territorio perfecto para albergar lobo, y es una pena que no esté. En fin, igual que la Comunidad Valenciana, donde vivo yo. Pues, Alberto, Bueno, pero confiemos en que vuelvan, ¿eh?
Yo creo que van a volver, tarde o temprano van a volver. Pues esperemos que sí. Ujú. Un tema muy interesante también son los patrones, que hilándolo con esto que estamos hablando, los patrones de dispersión de los lobos. Y aquí, obviamente, según lo que he leído e interpretado del estudio que me has pasado, obviamente la mortalidad que ejerce el hombre al lobo lo cambia todo, cambia los patrones, cambia obviamente la fragmentación del hábitat, las infraestructuras, los cotos de caza, pero sobre todo la mortalidad que ejerce el hombre a las poblaciones de lobo. Entonces, me he anotado yo aquí unas cuantas cosas. La preferencia que tienen ellos influye, la preferencia que tienen ellos en elegir las rutas por donde moverse, predisposición genética, corredores ecológicos, corredores naturales que usan ellos, o sea, que se ven obligados a usar. Luego, el predominio o no de las presas. Y por último, las zonas con o zonas sin lobos. O sea, esto es un abanico de dinámicas. ¿Qué nos puedes decir de esto, de la dispersión de los lobos? Bueno, los lobos se dispersan como todos los vertebrados, como todos los grandes carnívoros, tienen capacidades de dispersión altas a mucha distancia, pero como comentábamos al principio, los lobos ibéricos sorprendentemente no se dispersan a grandes distancias. Ujú. Y no parece que es debido solo por la fragmentación del hábitat, porque los hábitats europeos donde se han visto distancias de dispersión muy largas Sí, están también bastante fragmentados. Y sin embargo, por ejemplo, la recolonización de Alemania a través de Polonia, incluso de Dinamarca y de Holanda, donde hay ahora algunos grupos de lobos, sí. pues eran cosas casi impensables hace años, ¿no? ¿Cómo ha sido posible esto? Bueno, pues porque hay un poco de hábitat disponible en esos pequeños países, Alemania tiene más, realmente la población humana es más tolerante a los lobos que hace décadas, eso no hay ninguna duda, aunque hay gente que lo sigue odiando, pero bueno, algo de eso se ha ganado. Y luego porque los lobos son capaces de dispersarse a muy largas distancias, ¿no? De hecho, los lobos que han llegado a Pirineos y que se han reproducido el año pasado, en el 25, han ido llegando desde el centro de Italia, colonizaron todos los Alpes y poco a poco han saltado hasta Pirineos, ¿no? Y sin embargo, los lobos ibéricos, los de nuestra población noroccidental, Ujú. no salen de esos 100.000 kilómetros cuadrados que están ocupando desde hace 30 años, ¿no? ¿Por qué? Pues por lo que decíamos antes, quizá han perdido algunos alelos, algunas capacidades genéticas que precisamente hacían que una pequeña parte de la población fuesen dispersantes de larga distancia y esto ha llevado a que la población se haya fragmentado. Hay como pequeños núcleos en la península que están funcionando de forma casi autónoma y ha llevado a esas tasas de endogamia tan distintas en unas zonas y en otras, ¿no? Claro. Es curioso, ¿eh? Es curioso, es que es verdad. Mira, yo recuerdo un caso, como comentábamos antes, ese lobo que llegó a la zona de Aragón, creo que fue por Teruel, que era un... Ujú, Se hizo ahí una pareja, al final uno murió atropellado, otro no encontró pareja, no sé ujú. seguro qué pasó. Sí, Pues sí. a mí me suena que a Pirineos llegó un lobo procedente de, no sé si de Alemania o de Polonia. Me suena que estuvo por ahí solitario, así con un pelaje muy gris, muy... y estaba solo. Sí, yo creo que ha debido llegar algún animal incluso desde Alemania, sí, Sí. sí, sí. O sea, es Pero impresionante. fíjate, o sea, si llegan lobos de Alemania Claro, o son capaces algunos de cruzar la depresión del Ebro, es brutal. que es una pasada,
Y sin embargo, los lobos de Burgos, de Soria, de Palencia, de Segovia y tal son incapaces de alcanzar los montes universales o los montes de Toledo y tal, ¿no? Es tremendo. Bueno, pues probablemente es consecuencia de esas características genéticas que han llegado hasta aquí, que les han hecho resistentes en un sentido y poco capaces en otros, ¿no? Quizá, Claro, pero claro. no lo sabemos así con seguridad. Claro, es que aquí entran muchos factores. Incluso yo me atrevo a decir que en ese, en esas enseñanzas que les pueden dar sus padres a los cachorros, de no salirse mucho del sitio porque les van a matar, o ese miedo al hombre, ¿no? No sé, no sé. Sí, sí, quizá hay algo de eso, ¿no? Claro, O sea, claro. no nos podemos meter en la cabeza de un lobo, pero hablando coloquialmente puede ser algo así. Muy curioso. Pues el último tema ya, que no te quiero robar mucho más tiempo, es el tema del refugio, ¿no? Los factores que tiene el lobo de ocupar hábitats, las zonas que tiene presencia, cómo afecta la modificación del paisaje. Hay un estudio también interesante que me has pasado. ¿Cómo afecta el paisaje antropizado en esta dispersión o en esta... eh, cuando se establece un grupo? O sea, porque yo, por ejemplo, he visto zona lobera y claro, cambia mucho, ¿no? Cambia mucho si vas a Galicia, cambia mucho si vas a la meseta, cambia mucho eh, los hábitats, ¿no? El paisaje. Pero obviamente España es un país muy antropizado y el lobo parece que todavía puede encontrar refugio en ese ambiente antropizado, ¿no? Pero esto cómo puede afectar, según habéis visto vosotros. Bueno, los lobos son animales muy resistentes y poco especialistas en cuanto al hábitat. O sea, los lobos necesitan comida y refugio. Yo diría que comida y tranquilidad, Claro. más que refugio, ¿no? El refugio es una necesidad en estos ambientes antropizados, ¿no? Porque, por ejemplo, en Tíbet o en el Alto Ártico no tienen refugio en forma de matorral ni de bosques, pero claro, no les persigue nadie, ¿no? Claro. Volvemos otra vez al principio de todo, o sea, el problema de los lobos es la persecución por parte de los humanos. Si los lobos tienen comida y un poco de refugio, en general en forma de matorral, de brezales, de piornal o incluso de fincas de maíz o de girasol o de unas choperas y tal, Ajá. donde se puedan refugiar, son capaces de comer carne, necesitan comer carne porque los lobos son carnívoros obligados, no son facultativos como los osos o los zorros. Pero bueno, esa carne puede ser en forma de presas silvestres, de ganado, de carroña, de muchas cosas, ¿no? Entonces, el hecho de que haya lobos en las cumbres de la cordillera Cantábrica o en los pinares de la Culebra o en las fragas Gallegas. gallegas y tal, y que haya lobos en las estepas cerealistas de Tierra de Campos, pues da una idea de las capacidades de adaptación de este bicho siempre que tenga comida y un poco de refugio o tranquilidad, ¿no? Desde Lo luego. que hicimos en ese trabajo fue tratar de extrapolar al resto de la península las características del hábitat que ocupaban los lobos actualmente en el cuadrante noroccidental. Ujú. Entonces hemos visto que hay un hábitat disponible parecido al mejor hábitat que podría ser el de la cordillera, el del Piedemonte de León, de Palencia, de Burgos, de Zamora y de las zonas más orientales de Galicia, en Lugo y en Orense. Ujú. Podría haber un
hábitat parecido en cuanto a cobertura de vegetación y tipos de presas en otros 100.000 kilómetros cuadrados que actualmente no están ocupados, que básicamente son Pirineos, parte del sistema ibérico meridional, Montes de Toledo y Sierra Morena, incluidas el extremo más oriental de esas sierras que son Cazorla, Segura, Las Niñas, etc., ¿no? Esa zona es Es una decir, pasada. los lobos tendrían otros 100.000 kilómetros potenciales de hábitat que podrían ocupar y que deberíamos dejarles ocupar, ¿no? En la medida en la que seamos capaces de aceptarlos, de tolerarlos y de compensar las pérdidas en forma de daños al ganado que causen, ¿no? Desde luego. En fin. Muy importante el favorecer, ¿no? Entre las comunidades autónomas los corredores ecológicos para que vayan llegando. Sí, aunque por desgracia esos corredores ecológicos no se han hecho o no se han planteado nunca por los lobos, es una obligación de la Directiva Hábitats Exactamente. para muchas especies y los lobos pueden pueden usar algunos, no todos, ¿eh? Ya. Justo me lo has quitado de la boca porque lo iba a decir. Es que tú te lees la directiva de Habitats y obliga a, a- para resumirlo, obliga a cuidar y a perpetuar, o sea, que se conserve la especie y niega que una comunidad autónoma pueda tener la potestad de ocuparse o de gestionar esas poblaciones de lobos. Es que lo pone tal cual. Y se lo han saltado a la torera. En fin, tremendo. Pues yo creo que hemos tocado muchos temas interesantes. Si quieres, para acabar, que me lo has comentado antes, me parece muy interesante la charla que disteis bueno, fue en la Universidad Complutense de Madrid, que se denomina Conservación de Biodiversidad y Grandes Predadores. ¿Por qué es importante su protección? Esto es una pregunta muy, muy ambigua, ¿no? Y para los que nos gusta todo esto, se contesta por sí misma, ¿no? Pero bueno, pues también es interesante dar un mensaje, ¿no? De por qué es importante conservar a un depredador como el lobo, Alberto. ¿Qué podrías decir de esta charla? Bueno, es importante conservar todas las especies de los ecosistemas. Ten en cuenta que nosotros vivimos hemos sido capaces de evolucionar en estos sistemas naturales, es decir, somos hijos de estas tierras, digamos, de estas épocas de hace 50 o 100.000 o 200.000 años para acá, y hemos coevolucionado con una serie de especies que eran parte de esos ecosistemas. Si no hubiesen existido algunas de esas especies, los ecosistemas quizá hubiesen sido distintos y no hubiesen sido tan amables con nosotros. Claro. Hoy tenemos el conocimiento de que hay algunas especies que son llamativamente importantes para seguir conservando los ecosistemas tal y como los hemos conocido y tal y como los conocemos, ¿no? Son las llamadas especies apicales y especies clave. Desde luego es muy importante conservar todas las especies, pero si nos falla alguna pieza de esas claves, pues seguramente los ecosistemas se empobrecen y adquieren unos equilibrios ecosistémicos en otros niveles mucho más depauperados, ¿no? Estas serían las razones objetivas. Luego yo creo que hay razones morales, de índole moral y social, que es que no tenemos derecho a despojar a ningún ser vivo de la tierra, aunque lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Vaya. La sociedad afortunadamente ha adquirido algunos conocimientos y algún tipo de
grado moral que nos exige a todos como sociedad mantener todas estas especies en un estado de conservación favorable y hasta el punto de que hay un mandato legal que nos obliga a hacerlo ahora, ¿no? Es el caso de la Directiva Hábitats o otras directivas europeas que se han transpuesto a los distintos países, en el caso de Europa, en el caso de España, la Ley 42/2007 de biodiversidad y de patrimonio natural. En definitiva, hay razones objetivas, razones morales y razones legales, ¿no? Podemos coger las que queramos, yo no olvidaría ninguna de las tres, sobre todo las dos primeras, pero también las últimas, las legales, y con esto quiero llamar la atención de las administraciones públicas y de los políticos y de los gestores que nos representan a todos y tienen la obligación de cumplir esos mandatos legales también, como el resto tenemos la obligación de cumplir las leyes, ¿no? Esas son unas leyes, además, que se han dado precisamente para la clase política. O sea, yo no tengo la capacidad de hacer cumplir la directiva Habitats, pero sí un consejero o un presidente de una comunidad o un parlamento de una comunidad autónoma o el parlamento de un país como España o cualquier otro país europeo. Desde luego. Sí, las responsabilidades son muy grandes y a veces parece que no son conscientes del cargo que ocupan, la verdad. Pues Alberto, te lo agradezco de corazón el tiempo, me ha gustado mucho charlar contigo y creo que hemos dado una pincelada muy grande, ¿no? de todos esos pedazos de estudios. Si me permites, se lo pondré a la gente abajo por si quiere clicarlos, quiere estudiarlos, que son muy interesantes. Y nada, muy agradecido y bueno, espero que todo esto que hemos hablado empiece a calar un poquito más en la gente y sobre todo, como bien has dicho, en los políticos que están obligados a hacerlo. Pues muchas gracias a ti por este esfuerzo de difusión y de divulgación que estás desarrollando en estos últimos tiempos. Muchas gracias. Gracias.